Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo cargar la batería del auto en tu casa sin gastar absolutamente nada. A todos nos ha pasado que al querer arrancar nuestro auto solamente da marcha pero no enciende el motor. Y a continuación les muestro cómo se presenta el problema. Voy a encender este auto. Le doy marcha. Y esto es lo único que les va a hacer su auto. Miren, como que los indicadores encienden con muy poca intensidad. Y escuchen el motor. Se escucha muy lento el encendido y jamás va a encender su auto. También algunas veces van a escuchar un sonido parecido a una máquina de soldar o van a escuchar un clic clic y por más que lo intenten no va a arrancar su auto. Ahora voy a medir el voltaje de esta batería para que ustedes vean que este es el problema de que no arranque el auto. Voy a utilizar este multímetro y lo coloco en voltaje y en el número 20 y procedo a colocar primeramente el cable rojo del multímetro en el polo positivo de la batería y enseguida coloco el cable negro del multímetro en el polo negativo de la batería y observen cuánto voltaje tiene esta batería. Tiene 9.68 voltios. Eso quiere decir que está completamente descargada esta batería y nunca va a arrancar su auto. Lo correcto es que cualquier batería tenga un voltaje de 12.3 voltios y de 12.8 voltios para que arranque correctamente su auto. Lo que van a ocupar para cargar la batería del auto en su casa y sin gastar absolutamente nada va a ser un adaptador como este que les estoy mostrando y viene en las bocinas portátiles o baffles amplificados cuando ustedes los compran, o también lo traen algunas laptops en los módem de internet o en los codificadores de televisión de paga. Este adaptador en otros países es llamado fuente o eliminador y para que le sirva para cargar la batería de su auto se fijan en esta especificación donde dice salida debe de decir 12 voltios o hasta 15 voltios y aquí adelantito debe de decir 1 amper o hasta 3 amperes. Ya que tienen su adaptador también van a ocupar dos cables, los pelan de los dos extremos sus dos cables y también van a ocupar dos sujetadores de ropa. Ya que tienen su eliminador y los demás materiales, lo siguiente que van a hacer es retirar completamente la batería de su auto y colocarla en un lugar seguro para cargarla con el adaptador o fuente. Ya que retiraron la batería de su auto, ahora van a tomar su adaptador y sus dos cables y los pelan como se los estoy mostrando de los dos extremos. Toman uno de sus cables y se van a la parte de el enchufe de su adaptador. Observen, si ya no van a ocupar su adaptador, pueden trozar este enchufe y conectar directamente los dos cables. Yo en mi caso sigo utilizando este adaptador y lo que voy a hacer es conectar el primer cable en esta zona que es la tierra y lo aprietan muy bien. Observen que quede bien apretado. Le pueden colocar yurex o cinta adhesiva para que no se suelte. Y en esta parte de aquí, en este orificio está el polo positivo. Meten así el otro cable
con cuidado. Lo meten muy bien para que no se zafe o se chispe. Así les debe de quedar la conexión de los dos cables en su adaptador. Ya que hicieron esto, ahora van a conectar primeramente el cable que está en el polo negativo de su adaptador al polo negativo de su batería, y van a ocupar sus sujetadores de ropa. Observen, traten de colocar los sujetadores para que no se chispe el cable. Miren, así les debe de quedar. Ahora voy a conectar el cable que está conectado al polo positivo del adaptador al poste positivo de la batería. Igualmente utilizan su otro sujetador de ropa y observen cómo lo hago. Fíjense muy bien que quede tocando el cable, el poste positivo de la batería, igual el cable negativo que esté tocando el poste negativo de la batería. Ya que hicieron esta conexión, ahora toman su adaptador y lo enchufan a la corriente eléctrica de su casa. Miren, ya que está así enchufado, esperan 30 minutos para que se cargue completamente la batería. Un dato muy importante que deben de saber es que depende el tiempo que cargue su batería, va a depender mucho del adaptador que tengan. Por ejemplo, si ustedes tienen un adaptador de 12 voltios y 1.6 amperes o 1.5 amperes, va a tardar en cargar su batería hasta 12 horas. Pero si tienen un adaptador de 15 voltios y 3 amperes, solo va a tardar media hora en cargar completamente su batería. Ahora vamos a esperar media hora y les muestro cómo realmente sí funciona este tipo de adaptadores, y ya se carga completamente la batería y ya arranca el auto correctamente. Ya pasaron 30 minutos que estuvo cargando este adaptador a esta batería, y ahora les voy a mostrar cuál es el voltaje de esta batería con este multímetro. Coloco el multímetro y observen cómo ya esta batería está cargada a 12.99 voltios y sigue cargando. Ya que está de 12.3 voltios a 13 voltios, ya retiren el adaptador o eliminador, desconéctenlo. Igualmente quiten los cables de los postes de la batería, y ahora les voy a mostrar cómo ya está completamente cargada esta batería para que arranque correctamente su auto. Igualmente pongo el multímetro y observen cómo ya desconectando el adaptador nos da una lectura de 12.35, y eso quiere decir que esta batería ya está completamente cargada y ya va a arrancar su auto correctamente. Otro dato muy importante que deben de saber es que si al terminar de cargar su batería, la lectura del voltaje de la batería va bajando poco a poco, entonces quiere decir que su batería ya necesita una limpieza interna. Y ese video lo pueden encontrar en mi canal y se los dejo en la descripción. Su título es "Cómo reparar cualquier batería para que les dure más de 10 años funcionando". Observen cómo al cargar esta batería con el adaptador o eliminador ya está en el voltaje para que arranque, pero lo extraño es que al conectar el multímetro
baja poco a poco el voltaje. Y eso quiere decir que le tienen que hacer limpieza a su batería. Si no, en unas horas o al otro día ya no va a querer arrancar nuevamente su auto. Ahora procedo a colocar nuevamente esta batería en el auto para que vean que con este voltaje ya arranca correctamente el auto. Ya conecté y apreté muy bien las terminales a los postes de la batería que cargué con el adaptador, y ahora les muestro con el multímetro qué lectura me sigue dando esta batería que cargué con el eliminador o adaptador. Vean, tiene 12.24 voltios y sigue bajando. Si su batería retiene la carga, entonces ya va a funcionar muy bien y va a arrancar el auto correctamente. Pero como les vuelvo a repetir, si en su batería pasa esto que les estoy mostrando, que vaya bajando el voltaje, entonces háganle la limpieza. Y ahora les voy a mostrar cómo ya arranca con ese voltaje correctamente este auto. Procedo a arrancarlo. Abro el switch y arranco el auto, le doy marcha y observen cómo ya arrancó muy bien este auto. Y ya les demostré que sí funciona cargarlo con un adaptador que todos tenemos en casa de cualquier aparato eléctrico. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.